Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta acá al canal. Y bueno, estamos por abordar un tema bastante polémico en las últimas semanas, que es las declaraciones de Jim Ryan, ex jefe de la división de PlayStation de Sony, sobre la cantidad de ventas de la consola PlayStation 2. Es un tema bastante importante que nos lleva a pensar a distintas cosas, ¿no? ¿Por qué sucede eso ahora? ¿Por qué esa discrepancia de números de 5 millones a más con lo que Sony dice oficialmente, con las declaraciones de Jim Ryan? ¿A quién le importa esa diferencia de números? ¿Y cómo llegamos a este momento? Entonces es un tema largo, un tema que vamos a discernir acá en el video, intentando aclarar todos los detalles. Entonces, sin más ni menos, vamos a entrar a solucionar estos temas. Pero antes, quisiera pedirle que si te gusta el video, por favor, dale like. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete y compartilo para que nuestra comunidad crezca. Bueno, sin más preámbulos, vamos a intentar dilucidar este tema. Creo que la mejor forma de llegar a explicar las cosas es entender cómo llegamos hasta acá. ¿Por qué es importante esos 5 millones a más o a menos de ventas? Sony es una empresa que entró al mercado de los videojuegos hace 30 años, unos 15 años después que el resto del mundo de los videojuegos. No entró al mundo de los videojuegos para hacerlo crecer, sino para aprovechar su crecimiento. Entonces necesitaba imponer su marca a toda costa para defender su inversión, ¿no? Entonces, en 1994, cuando salió la PlayStation 1, la mejor forma que Sony hizo, y le fue muy bien con eso, por más de lo moralmente correcto que sea o no, fue en la de comprar exclusividades en base al dinero que ellos tenían de ser la compañía de electrónicos más importante del mundo, la más grande del mundo en la época, el famoso chip del dinero infinito, y esas exclusividades se compraron a la par de invertir pesadamente en publicidad en la prensa de videojuegos, con lo cual podían intercambiar el hecho de tener un juego exclusivo con una third party a cambio de poner ese juego en la gran gama de difusión que Sony había creado, ¿no? Eso llevó a que muchísimos juegos saliesen únicamente en la PlayStation 1 o primero en la PlayStation 1 y un año o dos después en la competencia. Lo que asomado al poderío económico de Sony que permitió subsidiar la consola, llevó a prácticamente la quiebra a Sega y le dio una ventaja muy grande para cuando Nintendo lanzó la consola de su generación, la Nintendo 64, 2 años después que Sony. Ya para esa época, cualquier third party no iba a ignorar la base instalada de la PlayStation. Iba a preferir lanzar su juego o en PlayStation y alguno más. Y si algún juego no querían que saliese para competencia, era solo usar el mismo método que se usó contra Sega. Eso le dio a Sony un catálogo de third parties muy amplio. Misma cosa que se repitió en la PlayStation 2. La PlayStation 2 es una combinación de aciertos por parte de Sony que le llevó al éxito. La PlayStation 2 es la consola en la cual queremos debatir, que se basó en varios pilares, ¿no? A pesar de que esa generación, de la Play 1 y la Play 2, fue las generaciones de la piratería, que fueron dominadas por la piratería, la aparición de la PlayStation fomentó la piratería. Aún así, ambas consolas, y sobre todo la Play 2, vendieron una cantidad de software original, o sea, de juegos, muy grande. O sea que, más allá de que la mayoría de las consolas solo vieron juegos piratas, los que compraron consolas para jugar el juego original, sobre todo en países como Estados Unidos y Japón, que fueron la meca de los juegos originales, el resto del mundo se rindió prácticamente ante la piratería, compraron muchos juegos. O sea, la PlayStation 2 no fue un éxito para vender consolas para jugadores piratas, sino fue un éxito en el aspecto comercial. Las third parties que invirtieron en ella, la mayoría tuvieron ganancias, muchísimos juegos vendieron un montón, o sea, fue un éxito, nadie discute eso. Y se basa en varios aspectos. El primero y principal aspecto es el timing. Debido a que Sega estaba muy mal de haber perdido mucha plata con la Sega Saturn, con la competencia desleal con PlayStation, le llevó a que la sucesora de la Saturn, la Dreamcast, no fuese un rival demasiado fuerte para Sony vencer. A Sony le bastó con tener su prensa aliada, con la cual invertía muchísimo en publicidad,
saliese a divulgar la mentira que ellos inventaban. La PlayStation 2 es 50 veces más potente que la Dreamcast. Entonces, si la Dreamcast salió un año y poquito antes que la PlayStation 2, mucha gente se quedó diciendo, ¿para qué voy a comprar una Dreamcast si dentro de poco Sony va a lanzar una consola que es 50 veces más potente que la Dreamcast? ¿Cuál es? Entonces, eso atajó mucho las ventas, sin contar que los ciento y pocos millones de la PlayStation 1 no se vendieron en el primer año, se vendieron a lo largo de toda la vida. Inclusive 30 y pocos millones de las consolas vendidas de PlayStation 1 se vendieron después que la PlayStation 2 salió al mercado. Entonces había mucha gente que recién había comprado una PlayStation o una Nintendo 64 y no iba a migrar tan fácilmente para la Dreamcast. Y encima de todos los interesados en la Dreamcast tenían que ver que la consola fuese interesante y que no le interesase más esperar a ver la consola 50 veces más potente que iba a lanzar Sony. Y también la PlayStation 2 salió un año y medio, casi 2 años antes que sus competidores principales, la GameCube y la Xbox. Eso le dio una ventaja de tener, para cuando las otras consolas salieran al mercado, otra vez una base instalada que era imposible de ignorar para las third parties. Entonces todas las third parties lanzaban sus juegos en PlayStation 2 y en las otras consolas, pero la PlayStation 2 ya tenía un catálogo de 2 años de ventaja, tenía una cantidad de consolas vendidas tan grande que la dejaba en preferencia para las third parties, inclusive para las personas que fuesen a comprar la consola, aunque fuese más cara que la competencia. Ese fue el principal motivo del éxito de la Play 2, ¿no? El segundo, el éxito de la Play 1, es un nombre importante. Vos tenías una Play 1, estabas satisfecho con ella, era muy lógico que quisieras comprar la PlayStation 2. El tercero fue el hecho de que Sony lo lanzó en también un muy buen momento, cuando todo el mundo quería comprar un reproductor de DVD y eran carísimos. Y la PlayStation 2 era el reproductor de DVD más barato del mercado. Todo el mundo quería un DVD player, la PlayStation 2 te servía como DVD player, te hacía andar los juegos y encima era más barato que comprar un DVD player de aquella época. Oye, el DVD fue un exitazo, una cosa importantísima en el mundo del entretenimiento, que no hay que olvidar, no es un factor menor en nuestra historia. Eso hizo que la PlayStation 2 fuese un éxito sin necesidad de que Sony hiciese más que fabricar una consola buena, promocionar los juegos en su red de promociones que ya tenía instalada, sobre todo en Europa, y pronto ya está. No necesitó hacer más nada. Sony siempre fue, aún desde la PlayStation 1, de lanzar juegos first party para ir haciendo crecer sus estudios, tener ciertos juegos que de repente no había en su consola y necesitaba crear para la competencia, tipo un juego de kart que estuviese a la altura de Mario Kart. La PlayStation no tenía hasta el año 2000 prácticamente, o 90 y... Sí, hasta el 2000 salió el Crash Team Racing, que salió 4 años después que el Mario Kart, pero era un competidor digno del Mario Kart, mejor en muchos aspectos que el Mario Kart 64 de la Nintendo 64. Que no había third party que hubiese lanzado un juego de kart decente en PlayStation. Entonces, había varios juegos, los... ¿cómo se llama? Siphon Filter, muy buenos juegos de acción y espionaje. Intentó un RPG, Legend of Dragoon, muy lindo gráficamente, pero muy malo en historia, al estilo Final Fantasy, y otros juegos más que fueron saliendo. Pero las estrellas de la consola eran los third party, Metal Gear, Street Fighter, King of Fighters, Final Fantasy, etcétera, etcétera. Y fue así en la PlayStation 2. Por más que la Xbox entrase en el mercado, por más que fuese de Microsoft, por más que Nintendo lanzase una excelente consola, el timing y el ser un reproductor de Blu-ray le dieron una gran ventaja a Sony. Pero Microsoft vio qué es lo que había hecho mal en su primera Xbox y decidió corregirlo en su sucesora. Para eso copió la idea tanto de Sega como de Sony de lanzar la consola antes que la competencia. Entonces en 2005 sale la Xbox 360, un año antes que la PlayStation 3 y la Nintendo Wii. Ese año le permite a Microsoft recibir muchos third parties. Encima hace una consola, a diferencia de lo que había hecho Sony en la Play 2, hay una diferencia entre la Play 1 y la Play 2. La Play 1 es una consola muy fácil de programar, la Play 2 es una consola muy complicada de programar. Pero el éxito de la Play 2 hizo que todos los
programadores se las ingeniasen. Microsoft hace una consola muy accesible de programar y apoya muchísimo a las third parties a la hora de hacer los juegos para que puedan hacer los juegos en la Xbox 360. Entonces, muchísimos juegos que estaban saliendo en Play 2 tenían una versión mejor en Xbox 360. Muchos juegos que estaban saliendo en PC y no podían salir en ninguna de las consolas de la generación anterior tenían juegos en la Xbox 360, más algún par de exclusivos que tenía la propia Microsoft. Hizo que ese año de ventaja les fuese muy importante a Microsoft, como fueron para la Play 1, la Play 2 y la Sega Genesis en su momento, salir antes que la competencia. Entonces, para cuando llega la PlayStation 3, Microsoft ya tiene una base instalada que no es digna de ignorarse para las third parties. A eso le sumamos que Sony hizo muy mal el proyecto de la Play 3. Como bien mostramos en el video del canal, la Play 3 es el mayor fracaso de la historia de los videojuegos. En todos los frentes, todos los objetivos que quiso, fracasó estrepitosamente. Y uno de los más grandes fue que salió muy cara, difícil de programar, para ofrecerte lo mismo pero en inferior calidad que Microsoft te ofrecía con la Xbox 360. Esa suma de errores por parte de Sony dejó a Sony en una posición muy incómoda. Sony era líder y tenía el branding de líder y ser la número uno gracias a los third parties. Eso ya no funcionaba porque los mismos third parties estaban igual o mejores en la competencia. Además, Nintendo tenía una consola diferente que podía atraer al público que no le interesaba el estilo de juegos que estaba en la Xbox 360 y en la Play 3 y le interesaba el de la Wii. O sea, le estaba muy difícil de alcanzar al público en general, y encima por el hecho de querer imponer el Blu-ray como el sucesor del DVD e intentar cosechar los éxitos como fue en el DVD, que cosa que no consiguió, la PlayStation era una consola más cara. Podías comprar una Xbox 360 y una Wii por el precio que vos comprabas una PlayStation 3. Entonces la tenía muy difícil para dar la vuelta. Sony en esa generación perdió toda la plata que ganó con la PlayStation 1 y la PlayStation 2, mientras que la PlayStation 1 y la PlayStation 2 mantuvieron a Sony viva en épocas que las crisis económicas le afectaron muchísimo y la compañía daba pérdidas, a la división de juegos era la única que daba ganancia. El hecho de que la división de juegos pase también a tener pérdidas dejó a Sony en su peor momento financiero de la historia. A pesar del éxito que fue la PSP, aún así la PlayStation 3 dio tantas pérdidas que dejó a Sony a la división de PlayStation en el rojo, sumando a los rojos de las otras divisiones de la empresa. Y fue ahí cuando Sony hizo una gran estructuración, cambió muchísimo las formas de manejar sus negocios internamente para sanear la economía de la empresa, cosa que muchas empresas han pasado. Algunas las dio bien, a otras no. Pero esa forma de que ya no podían decir somos los mejores porque somos los que más vendemos, porque no era cierto, la Wii vendía más que ellos, la Xbox 360 vendía más que ellos, dejó a Sony en una situación muy complicada. Eso le dio a ellos una perspectiva de qué hacer, y tuvieron dos frentes. Uno, utilizar la prensa que ellos ya tenían a su favor para mitigar los efectos negativos. Y eso lo hicieron con una de las cosas que más afecta el tema de la discusión de hoy. Y el otro fue el comenzar a invertir más pesado en sus juegos first party para tener un diferencial, parecerse un poco más a Nintendo, que los juegos first party hacían que la gente compre las consolas de Nintendo para jugar esos juegos y no comprar las consolas por los juegos third party. Sí, es algo que todavía Sony no logró. Sus consolas se venden pura y exclusivamente por los third parties, pero sus first parties le dan un estatus. Sumando a la prensa que tenían a su favor, ellos inflaron mucho todos los números, tanto los números de las notas de los juegos como los números de venta. Para mitigar el fracaso que estaba haciendo la PlayStation 3, Sony dejó de informar en sus relatorios cuántas consolas vendía de cada consola. Ellos tenían 3 consolas en el mercado, y en vez de decir, se vendieron X miles de PlayStation 2, X miles de PlayStation 3, X miles de PSP, ellos dijeron se vendieron tantos miles de consolas. Así parecía que vendían más consolas que su competidor directo, que era la Xbox 360. Mientras que la prensa se encargaba de
difamar y menospreciar a la Nintendo Wii para que no parezca que compita con Sony, ya que los números de Sony eran menores que los de Nintendo. Con eso se creó un vacío de cuánto vendió la PlayStation 3. Teníamos que la PlayStation 2 era la más vendida de toda la historia de los videojuegos. Pero hay un hueco de cuánto vendieron la PSP, cuánto vendió la PlayStation 3, cuánto vendió la Vita y cuánto vendió la PlayStation 4. Porque durante toda la vida de la PlayStation 3, cuando vieron que ya los números no les daban para ganar a la Xbox, notoriamente, capaz le pudieron ganar, como aparentemente pasó, después que salieron los sucesores, pero no durante la generación. Entonces ellos eran el número 3 del mercado, eran la tercera marca del mercado, no eran más la primera. Entonces ellos tenían que hacer parecer que eran las primeras. Al fin y al cabo, el método de Sony de vender su producto no es ser el mejor, sino parecer ser el mejor. Lo importante es una máxima del marketing. Vos tenés que parecer ser el mejor y parecer es más importante que el ser. Y es así, Sony inventó eso para los videojuegos, con eso de que comprar las exclusividades a cambio de publicidades exclusivas, generó el negocio donde hay que invertir mucho en publicidad y ahí aparecieron los famosos AAA que gastan una fortuna en hacer el juego y 3 veces esa fortuna en marketing. Cosa que la prensa de videojuegos ama porque el marketing se gasta en ellos. Entonces se crea un círculo vicioso de prensa que aplaude AAA más allá de lo que debe porque reciben plata de publicidad que genera la inversión en marketing de los AAA. Los AAA necesitan a la prensa a su favor, entonces gastan más en marketing y se va haciendo ese círculo vicioso que llevó a los AAA a un patamar de costos imbancable. Entonces Sony usó eso. Y los juegos, por más que no vendiesen lo que necesitarían vender si caso fuesen una third party, servían como marketing, porque mira, nosotros tenemos estos juegos de altísima calidad que la prensa le está dando esta nota. Aunque la prensa y Sony fuesen prácticamente lo mismo, para el consumidor era, mira, yo compro PlayStation, tengo un producto superior. Encima, la persona que pagó $200 más, un 50% más de lo que costaba una Xbox 360, o 3 veces el valor de una Wii por una PlayStation, necesitaba sentir que no había hecho una estupidez. Entonces era muy fácil que se autoconvenciesen en las mentiras que Sony contaba. Entonces ahí se comenzó a crear el aura de que Sony es para ganadores, si vos no compras una PlayStation sos un perdedor. Y esa es la imagen que Sony mantiene hasta hoy en día. El hecho de que no compres la competencia, porque nosotros en algún momento te vamos a dar esto. La PlayStation 4 no tuvo casi exclusivos en sus primeros 3 años, pero por más que la Wii U tenía un catálogo espectacular, la prensa siempre estaba mirando lo que Sony iba a lanzar en algún momento, aunque no tuviesen fecha, aunque fuese como el Final Fantasy VII Remake, que va a terminar en la PlayStation 5, no terminó ni en la Play 4, no va a terminar en la PlayStation 5. Capaz en la PlayStation 6. Y nunca te informaron que el tiempo del proyecto iba a ser imposible que vos lo pudieses disfrutar en la consola que ya tenías. Mejor era esperar a la consola siguiente para poder disfrutarlo en una sola y poder aprovechar el catálogo de las otras que estaban ofreciendo algo mejor. La prensa nunca informó eso. Siempre fue vender el hype y el humo para que la marca PlayStation siempre fuese la número 1. Para eso también influye que ellos tengan la consola más vendida de la historia de los videojuegos, que hasta ahora venía siendo la PlayStation 2. Pero las excelentes ventas de la Switch pueden desbancar a la PlayStation de ese número. Es un número que para las finanzas reales de Nintendo, Microsoft y Sony no cambia nada. Al fin y al cabo, Sony se está saliendo Jim Ryan y viene el segundo en mando de Sony a manejar la división PlayStation para sacarla del pozo en que están, ya que no está dando prácticamente ganancias. Mientras tanto, Microsoft, vendiendo muchas consolas menos que Sony, está teniendo el mejor momento de la división de juegos de Microsoft gracias a un modelo de negocios exitoso. Y Nintendo está en su mejor momento de la historia, está teniendo las mayores ventas y las mayores ganancias de su vida. Pero Sony, por más que esté vendiendo muy bien consolas, no está teniendo beneficios por ella, principalmente por el excesivo gasto en juegos
AAA que consumen demasiado y no dan retorno, que no es algo que solo le pasa a Sony, que le pasó a las third parties, y a Sony lo está sintiendo ahora porque ahora ya no puede más tener esos juegos como un gasto de marketing como era en la época de la PlayStation 3. Donde bueno, estos juegos nos dan el estatus para mantener el branding de número 1. Es como si estuviésemos gastando más en publicidad. Ahora los juegos tienen que comenzar a vender, tienen que comenzar a pagarse. Y bueno, eso hace que Sony tenga que mantener el branding de alguna forma. Y tener la consola más vendida, como ya dijimos, es parte de eso. Solo que la Switch tiene muchas chances de vender bien más de 155 millones de consolas. Va a terminar probablemente este año fiscal en marzo del 2025 con más de 150. Y por más que en ese mismo mes salga la sucesora, vender 3 o 4 millones para superar los 155 millones de la PlayStation 2 es casi cantado, que termine con 156. Eso es teóricamente un empate técnico, como hoy en día la PlayStation 2 con sus 155 millones está en un empate técnico con los 154 millones y medio de la DS. La Switch estaría en un empate técnico con esas otras dos, pero arriba. Sería numéricamente la consola más vendida de todos los tiempos. Sony ya no tendría la consola más vendida de todos los tiempos, lo que le afectaría a su branding. También sus juegos no son los mejores del mundo, por más que tenga la prensa de su lado. Muchísimos juegos, a pesar de que tengan prensa negativa y que le bombean las notas, consiguen estar arriba de los juegos de Sony. O sea que tipo el marketing de Sony siempre está en ser el número 1, y es un marketing difícil de mantener cuando tenés excelentes competidores. Entonces, que salgan esos 160 millones ahora le dan un respiro a que es muy difícil que la Switch alcance 160 millones ya. El mercado no es lo mismo que en aquella época, entonces 160 millones le daría ese respiro a Sony para no perder la imagen de número 1 de la consola más vendida de todos los tiempos. Debido a que muy difícilmente una nueva consola vaya a vender tanto. El mercado de consolas está estancado y en recesión de venta de máquinas, entonces no se ve en el horizonte que una consola vaya a vender tanto como está vendiendo la Switch. Ni siquiera se puede afirmar que una consola va a vender tanto como vendió la PlayStation 4. La propia PlayStation 5 ya está vendiendo menos y está desacelerándose más rápido que la PlayStation 4. Entonces, es muy improbable que tanto Sony o Nintendo consigan alcanzar esos números. Entonces, si Sony pierde el estatus de consola más vendida de todos los tiempos con la PlayStation 2, ahora no lo va a recuperar nunca y se va a quedar probablemente en manos de Nintendo. Ahora, si consigue mantenerlo, nadie lo va a poder alcanzar. Y de ahí sale el número de 160 millones. Es un número que capaz sea cierto, capaz que Sony tenía 5 millones guardadas en el 2013, que bueno, están ahí, se venden, se distribuyeron, pero a nadie le importan. Total, estaban con 155, ¿a quién le va a calentar? La PlayStation 2 ya no era su negocio desde hace mucho tiempo, ya estaban haciendo con la PlayStation 4, la Vita, tenía muchas cosas que preocuparse como para eso. Puede ser que también esos 5 millones les fueron atribuidos a la PlayStation 3 para que quede arriba de la Xbox 360, cuando en realidad habían sido PlayStation 2, lo que hace que la PlayStation 3 haya vendido menos consolas que la Xbox 360. Puede en un último caso ser de PSP, entonces la PSP no vendió tanto y vendió 5 millones menos. O puede ser que ese número no exista, esos 5 millones nunca existieron, Jim Ryan apenas recordó mal el número o algún número que se discutió si iban a alcanzarlo y tiró eso en una entrevista, no era una declaración jurada. Así que tampoco es que tiene que ser tal cual como él dijo. Pero él es el ex CEO, fue el CEO hasta hace 3-4 días de la división PlayStation. Entonces, su palabra no puede ser desconsiderada como si simplemente no es cierto, ¿no? Él tenía acceso a esos números, con certeza deben estar próximos de la realidad, capaz que sí, que hayan sido 159 y el redondo de 160, 161 y el redondo de 160. Pero es muy difícil que la PlayStation en el 2013 haya vendido 5 o 6 millones más.
Sin contar que ya esos 155 millones estaban debatidos porque los números no coincidían con los seguidores de ventas principales como antiguo MediaCredit, ahora Circana, no, MediaCredit no, el NPC de el de Estados Unidos, Circana de Estados Unidos y el MediaCredit de Japón, que son de los institutos que miden ventas de productos comerciales muy fiables, que los contratan todas las empresas para combatir estas desinformaciones, porque a los third parties les interesa saber cómo se vendieron, cuándo se venden sus juegos. A los fabricantes de hardware, por ejemplo, les interesa saber cuánto vendió su competencia. Y a los inversores, a los accionistas de todas esas empresas, les interesa saber que los directivos de esas empresas no les estén mintiendo. Entonces, esos medidores de ventas tienen una función muy importante en el mercado. Son empresas con mucha responsabilidad que no van a falsear sus números así nomás. Entonces, los números no batían. Lo más tajante que se saca de este número es que esos 160 de PlayStation 2 no son posibles con los otros números de las otras consolas que Sony lanzó al mercado. Si esos son de PlayStation 2, significa que las otras vendieron menos. Alguna otra vendió menos. Lo que puede sacar a dejar a Sony en el último lugar en la generación de la PlayStation 3, lo que técnicamente estaba empatado. La diferencia con la Xbox 360 era ínfima. Entonces estaban en el último lugar de las consolas de mesa. Eso era segundo. Los dos disputaban cuál no estaba en último. Tiene un empate técnico en el último lugar. De la misma forma que en la generación anterior, la GameCube y la Xbox tenían un empate técnico en el último lugar, por más que numéricamente la GameCube fue la última. Así seguirían en el mismo empate técnico, pero con la PlayStation 3 en último lugar. Entonces, es por eso que Sony puede estar mintiendo o exagerando los números, y le importan a la parte de marketing, al branding de la marca, que está conformado por Sony, la prensa y los fanboys de Sony, que quieren sentirse que son compradores de un producto número uno, como los compradores de iPhone o las marcas famosas de championes y esas cosas. Bueno, ese es el análisis. No es un problema de vida o muerte para nadie en el mundo de los videojuegos, ni en la vida cotidiana de nadie. Obviamente, todos estamos hablando de entretenimiento, es algo para divertirse y debatir por el hecho de debatir nomás, no es algo que deba cambiar la vida de nadie. Pero por lo menos ahora hemos abarcado el tema, tenemos más información a la hora de que se nos presenten las cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos, los espero la próxima. Hasta la vista.